En esta parte de la diapositiva nos están mostrando la regulación de la secreción de cortisol. El cortisol se secreta en la zona fascicular de la glándula suprarrenal, de la corteza de la glándula suprarrenal. Entonces nos están diciendo que los principales reguladores son los ciclos circadianos y el estrés psicológico. El estrés psicológico actúa a través de una hormona polipeptídica que es activadora de la adenilato ciclasa pituitaria. Entonces, estos dos estímulos, los ciclos circadianos y el estrés, inducen la liberación en el hipotálamo de la hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona liberadora migra hasta la hipófisis anterior, donde induce la liberación de la hormona adrenocorticotrófica. Esta migra hacia la zona fascicular de la corteza suprarrenal e induce la liberación del cortisol. Una vez producido el cortisol, se convierte en un inhibidor de la producción de la ACTH y en un inhibidor de la producción de la CRH. Es una retroalimentación negativa. Entonces, la CRH se produce en las primeras horas del día por ciclos biológicos. Entonces, el cortisol se inicia su liberación en las primeras horas del día, alcanzando su pico máximo, según esta gráfica, a las 6 de la mañana, y a lo largo del día empieza a disminuir tanto el cortisol. Al ejercer este efecto de retroalimentación negativa, disminuye la producción de CRH, de ACTH, entonces por eso el cortisol también va disminuyendo a lo largo del día. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando la síntesis de glucocorticoides en la zona fascicular y la síntesis de mineralocorticoides en la zona glomerulosa, que es la parte más externa de la corteza suprarrenal. Entonces nos dicen, bueno, el colesterol a través de la proteína STAR se mueve desde la membrana externa de la mitocondria hacia la membrana interna de la mitocondria, donde actúa una proteína de clivaje, una enzima de clivaje de la cadena lateral del colesterol, convirtiendo el colesterol en pregnenolona. En la zona glomerulosa esto es estimulado por la angiotensina, en la zona fascicular esto es estimulado por la hormona adrenocorticotrófica. Posteriormente la pregnenolona es convertida en progesterona en una reacción catalizada por la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, tanto en zona glomerulosa como en zona fascicular. Posteriormente, en la progesterona, en la zona fascicular, en la vía de síntesis del cortisol, la 17-alfa hidroxilasa convierte la progesterona en 17-alfa hidroxiprogesterona. Esta 17-hidroxiprogesterona también en la zona fascicular, por acción de una 21 hidroxilasa, cataliza la síntesis del 11-desoxicortisol, el cual, por acción de la 11-beta hidroxilasa, lleva a la síntesis de cortisol. En el caso de la zona glomerulosa, es decir, en la vía de síntesis de los mineralocorticoides, entonces la progesterona, en una reacción catalizada por la 21 hidroxilasa, nos dicen que estas enzimas son las mismas. Entonces la 21 hidroxilasa lleva a la síntesis de 11-desoxicorticosterona, la cual por acción de la 11-beta hidroxilasa se convierte en corticosterona, que por acción de la aldosterona sintasa se convierte finalmente en aldosterona. Nos dicen en el libro que además en la zona reticular también se produce androstenediona y dehidroepiandrosterona. En esta parte de la diapositiva nos está mostrando el funcionamiento de
el eje renina, angiotensina y la aldosterona en la regulación de la presión sanguínea. Entonces nos dicen una disminución en la presión arterial, en la presión sanguínea, o unas bajas concentraciones de sodio o altas concentraciones de potasio induce la liberación de renina. La renina es una enzima que cataliza la transformación del angiotensinógeno en angiotensina 1. Posteriormente, la angiotensina 1, en una reacción catalizada por la enzima convertidora de angiotensina, cataliza la transformación de la angiotensina 1 en angiotensina 2, y posteriormente una aminopeptidasa cataliza la transformación de la angiotensina 2 en angiotensina 3. Entonces se producen angiotensinas 2 y 3 que actúan sobre la zona glomerulosa e inducen la liberación de aldosterona. La aldosterona actúa sobre receptores renales y sobre los receptores renales induce la absorción, la síntesis de transportadores de sodio que producen la reabsorción de sodio a la sangre, lo cual a su vez acumula líquidos y hace que se aumente la presión arterial. Para disminuir la presión arterial, entonces se utilizan antagonistas de aldosterona, se utilizan bloqueadores de los receptores de angiotensinas, se utilizan inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 1 en angiotensina 2. Estos bloqueadores de los receptores de angiotensinas ejemplos son los sartanes, como el losartán, irbesartán, y los ejemplos de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 1 en angiotensina 2, el captopril, el enalapril. En esta parte de la diapositiva finalmente nos están mostrando que el angiotensinógeno, que tiene 453 aminoácidos, es clivado por la renina, produciendo un péptido de 10 aminoácidos que sería la angiotensina 1, que posteriormente la enzima convertidora de angiotensina 1 en angiotensina 2, entonces quita 2 aminoácidos, llevando a la conversión del péptido de 10 aminoácidos en un péptido de 8 aminoácidos, y finalmente la aminopeptidasa le quita un aminoácido del extremo amino, llevando a la transformación de un angiotensina 2 de 8 aminoácidos en angiotensina 3 de 7 aminoácidos.